este, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Una vez más y mañana se alejará. Cantan malas lenguas dependiendo de dónde vengas y tus latidos son valientes como una guerrera que lucha con fuerza buscando en las estrellas esta canción. Si llega el día en que no sobren las palabras y no falte una emoción, si llega el día en que se funda el horizonte borrando su reflejo en el espejo del ayer. Llega el día, un viaje introspectivo, plasmo en tinta lo que pienso cuando escribo. Todo está por hacer, tenemos risa y buena vibra pa'l camino y vamos en busca del eco del arte, siguiendo su canto hacia ninguna parte. Nada quedará por hacer si compensas con actos lo que dijiste ayer. Cantan malas lenguas dependiendo de dónde vengas y tus latidos son valientes como una guerrera que lucha con fuerza buscando en las estrellas esta canción. Si llega el día en que no sobren las palabras y no falte una emoción, si llega el día en que se funda el horizonte borrando su reflejo en el espejo del ayer, si llega el día en que no sobren las palabras y las canciones ya no rimen con dolor, que nuestras voces rompan nudos en gargantas tejiendo hilos de color. Vamos recorriendo el desierto del alma buscando el oasis de la reflexión, siendo fieles a un camino